Bienvenidos a todos. El día de hoy veremos la interpretación de la perimetría. Mi nombre es doctora Stephanie Puyol y soy residente de segundo año del Hospital de Ojos y Oídos, doctor Rodolfo Robles Valverde. Entonces, para comenzar, hablaremos un poco acerca de la perimetría. La perimetría valora la cantidad de daño funcional del nervio óptico. Los dos factores más importantes a considerar al determinar si un paciente tiene glaucoma y qué tan grave es la enfermedad son la apariencia estructural del nervio óptico y la presencia de daño funcional detectado por las pruebas de campo visual. Es importante correlacionar la información obtenida en la examinación del nervio óptico con el daño funcional detectado por las pruebas perimétricas para poder realizar un análisis confiable de la patología del paciente. Entonces, tendremos dos campos a analizar, que sería el campo visual normal y el campo visual glaucomatoso. Entonces, el campo visual normal se define como el área de visión vista con ambos ojos abiertos. Las dimensiones del campo de visión se definen en relación con la fijación central. El campo visual normal se extiende aproximadamente 60 grados nasal y superior, 70 inferior y de 90 a 100 grados temporal hasta la fijación. El punto ciego o mancha ciega en el campo de visión corresponden al área definida por la cabeza del nervio óptico y típicamente se localiza 15 grados temporales a la fijación. En relación al campo visual glaucomatoso, el daño glaucomatoso del nervio óptico produce cambios característicos en el contorno y la forma del campo visual. La depresión generalizada del campo visual se considera el cambio más común que se observa en el glaucoma. Sin embargo, este hallazgo es inespecífico y también puede ser producido por una variedad de otras afecciones como cataratas, enfermedades corneales, fatiga del paciente durante la prueba y corrección refractiva incorrecta. Existen cambios glaucomatosos en los campos visuales de dos tipos. Este es el estructural, que se observa una anormalidad característica en la capa de fibras nerviosas o del nervio óptico con deterioro luego de pérdida de las células ganglionares. Y el funcional, que está determinado por una variedad de pruebas que evalúan la función visual, incluyendo la perimetría. Entonces, en el campo visual glaucomatoso podemos observar en la imagen 1 cómo las fibras nerviosas retinianas superotemporales e inferotemporales siguen una trayectoria arqueada alrededor de la fóvea y se unen en el rafe medio, que es el que estoy señalando en estos momentos. El daño a esta porción de la capa de fibras nerviosas es responsable de los defectos del campo arqueado que se observan en glaucoma. En la imagen 2 podemos observar los defectos del campo visual producidos por defectos del haz de fibras nerviosas de la retina, que pueden ser, como podemos observar en la imagen A, la región de Jerrum, que se extiende desde el punto ciego hasta el rafe medio en una trayectoria arqueada que abarca 10 a 20 grados por vía nasal desde la fijación, sin sobrepasar el rafe medio. En la figura B podemos observar un escotoma de Seidel. En la figura C, escotomas paracentrales. En la figura D, escotomas arqueados de Jerrum. En la figura E, doble escotoma arqueado de Jerrum. Y en la F, que son defectos en cuña temporal que se producen por daño al borde neuroretiniano nasal y no son de naturaleza arqueada. Bueno, entonces existen dos tipos de perimetría. Tenemos la perimetría cinética, en donde se utiliza el perímetro de Goldman, se basa en la detección de un estímulo móvil y produce mapas de isópteras de fácil interpretación. Y tenemos la perimetría estática, que utiliza el perímetro estático computarizado de Humphrey, percepción de un estímulo inmóvil de intensidad variable y puede ser manual o automatizado. Usualmente el automatizado tiene la ventaja que depende menos del explorador, pero tiene la desventaja en que hay una dificultad del aprendizaje por parte del paciente, así como efecto del cansancio del paciente durante la prueba.
Este sería el campo visual de una perimetría cinética. Se mide en grados a partir de la fobia, tiene una morfología que no es circular, como pueden observar en la imagen, sino que se encuentra desplazada hacia afuera y hacia abajo, y pues tiene los grados que ya veníamos hablando. La salida del nervio óptico corresponde a la mancha ciega, que sería la que estoy señalando en este momento. Es importante destacar que la prominencia de la ceja y de la nariz puede producir artefactos en la zona nasal y superior del campo visual, lo que el explorador debe tener en cuenta para proceder a su corrección. Este sería un mapa de campo visual de perimetría estática, que precisamente en estos momentos vamos a interpretar paso por paso. Entonces, en relación a la interpretación, pues tenemos ciertos parámetros. Primero utilizaremos un perímetro de Humphrey y el tipo de perimetría será una perimetría estática y automatizada. El estímulo usualmente será una luz blanca sobre un fondo blanco y el tamaño del estímulo será de 3, que equivale a 4 milímetros al cuadrado. Esto es suficientemente pequeño para detectar escotomas pequeños y suficientemente grande para no verse afectado por errores refractivos residuales. La duración del estímulo usualmente será de 0.2 segundos y la luz de fondo tendrá 31.5 apostil B. Dentro de los tamaños y duración del estímulo, pues ya podemos ver que existen diversos tamaños, siendo el 3, que es de 4 milímetros al cuadrado, el que se utiliza más frecuentemente, y la duración que mayormente se utiliza es la de 0.2 segundos. Antes de entrar a la interpretación, debemos de tener ciertos conceptos a tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es un decibel? Que es una unidad de sensibilidad de la retina, es un valor relativo y es inversamente proporcional al apostil B. El apostil B es una medida de intensidad de la luz, es un valor absoluto. El umbral es la intensidad del estímulo a la cual la probabilidad de detección es del 50% y es el valor que debe de encontrar el equipo y la forma en la que lo encuentra. Determina la estrategia a utilizar y la estrategia pues es el algoritmo de análisis de los datos de un test. Entonces, ¿cómo vamos a preparar al paciente? Primero que nada, la posición debe ser una posición cómoda, fijo en el descanso de mentón y frente. El paciente tendrá un botón de respuesta que lo puede presionar con cualquiera de las dos manos. Se requiere una agudeza visual de 20-60 o mejor. La distancia de fijación será de 30 centímetros. La corrección debe ser completa. No utilizaremos lentes de lectura. Pues estos se calculan en base a la distancia preferencial de lectura del paciente, que usualmente es menor o mayor a 30 centímetros. El ojo contralateral debe de ocluirse, si no será evaluado, y la habitación pues debe estar oscura o con una luz muy tenue. Entonces, el campo visual se produce por estímulos en la retina. Las imágenes se proyectan a una posición opuesta al área de la retina estimulada. Si un estímulo llega a la retina nasal, esta se proyectará temporal. Existe un punto ciego que corresponde al espacio ocupado por el nervio óptico, como ya habíamos hablado, y se localiza de 12 a 15 grados temporal al punto de fijación. Más o menos anda midiendo entre 7 por 5 grados. El 30 a un lado, que podemos observar en la imagen, determina una evaluación del campo visual de los 30 grados centrales. También hay perimetrías de 60 grados. El campo central refleja la función de aproximadamente el 66% de las células ganglionares de la retina y su representación cortical ocupa el 83% de la corteza visual. Por lo tanto, puede revelar la gran mayoría de patologías. Actualmente, la necesidad de explorar el campo visual periférico se limita a la búsqueda de escotomas en anillo, escalones nasales o un creciente temporal. El isóptero se define como la línea imaginaria que une los mismos puntos de umbrales y el traslape de isópteras es el traslape de distintas isópteras. Bueno, entonces, dentro de las primeras cosas que nosotros tenemos que analizar, vamos a tener los índices de fiabilidad, que son 3.
los falsos positivos, los falsos negativos y las pérdidas de fijación. Entonces, los falsos positivos representan respuestas afirmativas a estímulos no presentados. Este fenómeno se da en individuos ansiosos e hipercolaboradores y se conoce por el término en inglés happy trigger, que significa gatillo feliz. Si hay más de un 20% de falsos positivos, se invalida la prueba. Los falsos negativos se dan cuando el campímetro muestra un estímulo más intenso en un punto donde ya está calculado previamente el umbral de sensibilidad y el sujeto no responde. Al igual que antes, un exceso de falsos negativos mayor al 20% invalidaría la prueba. Esto suele darse en pacientes despistados, cansados o fatigados, o bien en daños severos glaucomatosos. Debemos de repetirlo. Para comprobar las pérdidas de fijación por parte del paciente se utiliza el método High-Hill-Crow. Si el paciente monocularmente observa un punto de fijación, la posición espacial perimétrica correspondiente a su nervio óptico es la mancha ciega, de manera que el campímetro mandará aleatoriamente estímulos luminosos a esa zona durante el transcurso de la prueba. Si el paciente los marca como vistos, es porque el ojo no está fijándose sobre el punto de referencia y ha perdido la fijación. Más de 3 pérdidas de la fijación implican que la prueba no es válida y por tanto deberá repetirse. Una vez que los índices de confianza son correctos y cumplen los criterios de inclusión, procederemos a analizar los mapas registrados. Entonces empezaremos por el mapa de grises, ¿verdad? Que es el que podemos observar acá. Este es el más gráfico de todos, con el que nos podemos hacer una idea rápida de la alteración que sufre el paciente, pero al mismo tiempo el más impreciso para valoraciones comparativas de evolución en el tiempo. En este mapa, a un rango numérico de sensibilidad le corresponde un color gris concreto. Cuanto más sensibilidad, más claro será este gris y viceversa. Con bajas sensibilidades, los grises serán más oscuros. El gran problema de esta representación gráfica en escala de grises es que con cambios leves de un campo a otro, en un estudio comparativo en el tiempo, se representan con el mismo gris que un cambio de sensibilidad más acusado, de forma que parece en la representación gráfica que no ha habido cambio grande cuando realmente no ha sido así. Con lo cual, una vez que nos hemos hecho una composición del lugar y sabemos aproximadamente la alteración de nuestro paciente, que nuestro paciente tiene, pasamos al mapa numérico correspondiente a los umbrales de sensibilidad detectados en cada punto explorado. Se mide en decibelios. En este tipo de mapa es complicado interpretar patrones patológicos, por tanto, esta representación en concreto no tiene mayor trascendencia, así que pasamos a continuación a los mapas definitivos, que son los diferenciales. Y para eso tenemos el mapa de desviación total. El primero de los mapas diferenciales es una representación numérica que corresponde a la diferencia algebraica entre el mapa de umbrales obtenido anteriormente comentado y el esperado para la edad. Recordar que el campímetro consta de una amplia base de datos normalizado por edad y también se le llama mapa de desviación total. Obviamente, los valores negativos en este mapa se corresponden con valores de sensibilidad inferiores a los esperados para ese paciente por su edad. En este mapa se empiezan a apreciar las reducciones de sensibilidad difusas o localizadas de nuestro paciente. Luego tenemos el mapa de desviación modelo. El otro mapa representa el resultado de la eliminación de posibles depresiones generalizadas de sensibilidad tras unos filtros aplicados para permitir detectar con más facilidad pérdidas localizadas. Estos filtros consisten en aumentar la sensibilidad en todo el campo del obtenido al esperado. Obtenemos así una mejor aproximación de que los puntos son anormales, haciendo de esta forma el análisis más sensible a la detección de escotomas. Estos mapas son los de probabilidad y representan gráficamente la significación estadística de los resultados de los mapas diferenciales. Debajo de estos mapas tenemos una leyenda en la que observamos la significación estadística en función a la profundidad de unos escotomas en escalas de grises. Por ejemplo, la P menos de 5%
es la probabilidad de encontrar en menos del 5% de la población el defecto, y así sucesivamente. Por tanto, un mapa gráfico de probabilidad en el que se encuentran muchos escotomas de menos de 0,5% implica que es un campo visual muy patológico, puesto que muy poca población de edad lo padece. Luego vamos a el patrón de hemicampo en glaucoma o pattern hemifield glaucoma. Compara el conjunto de puntos clave de la mitad superior del campo visual con la correspondiente zona especular inferior. Es útil en defectos locales glaucomatosos y las posibles lecturas van a ser 4. Dentro de los límites normales, sensibilidad anormalmente alta, fuera de los límites normales y limítrofe. Entonces, la desviación media, que sería DM o defecto medio, es la diferencia medida entre sensibilidad normal esperada para la edad y la sensibilidad del paciente explorado. Entonces, se puede clasificar como leve, moderada, avanzada y severa. Y finalmente, la desviación estándar media o variación de pérdida evalúa el cambio de forma del campo visual respecto a un patrón por edad esperado. Mide componente de pérdida focal. La desviación estándar media alta implica escotomas y hay una variabilidad en las respuestas. Y la baja significa normal o un daño pequeño poco profundo. Entonces, dentro de los puntos claves de la interpretación, a manera de resumen, debemos de comprobar si es analizable la prueba desde un inicio, por tanto, los índices de confianza o fiabilidad estén correctos. Acudir al mapa gráfico de probabilidad para vislumbrar el patronaje y localización de los escotomas. Y para completar un correcto análisis de la prueba, observar los índices globales para evaluar las localidades y generalidades, al igual que la desviación respecto a lo esperado. Muchísimas gracias por su atención.